Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, parte del cuerpo de Jesucristo que se reúne los domingos, el día del Señor, para bendecir el nombre de aquel que nos salvó. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, que junto al pastor Antonio Caraballo continuamente pastoreamos la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Esta iglesia está ubicada en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo de Juana Díaz, antes de llegar a Collores. Allí está el campamento Jerusalén, un valle precioso donde Dios nos mantiene unidos en ese redil hasta que terminemos la construcción del templo en la carretera 14 de Coto Laurel. Allí estará el centro de mando evangelístico y misionero de la Iglesia Robles de Justicia. Saludos a todos los radio oyentes fieles que siempre, domingo tras domingo, tratan de comunicarse, aunque tenemos solamente este teléfono, el 787-259-1155. Siempre hay unos hermanos que continuamente esperan la programación a través de esta emisora amada WPAB para llamarnos y pedirle al Señor a través de estos medios por lo que los inquieta o los afecta. Continúen tratando de comunicarse, aunque tenemos un solo teléfono, el de la oficina, 787-259-1155. No esperen al final porque van a escuchar que está ocupado el teléfono. Inmediatamente trata de comunicarte. Y vamos directamente a la palabra del Señor. Sabemos que estás esperando que el Señor te hable a través de ella. Y se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12. Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra de Filipenses del capítulo 2, versículo 12, según la versión Isha, dice: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Le puse como tema a esta exhortación: dediquémonos a practicar la salvación dada por Dios en todo momento. Dediquémonos a practicar la salvación dada por Dios en todo momento. Este capítulo, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, nos da una idea de lo que conlleva ser salvo y de las tareas que trae la salvación. Se necesita que nos dediquemos a practicar todas estas tareas que trae la salvación. Y yo voy a tratar de abarcarlas, estas tareas que están enumeradas en este capítulo, porque son necesarias. Si nosotros somos salvos, tenemos que llevar a cabo las 6 tareas que nos habla este capítulo. Y vamos a comenzar con la primera. La primera que nos habla de que somos salvos. Pablo le está hablando a una iglesia salva, a una iglesia que son sus amados, la iglesia de Filipo, una iglesia que sirve de modelo, que sirve de ejemplo de obediencia a Dios y que le daba mucho gozo al apóstol Pablo. Y yo creo que la salvación debe de darle gozo a nuestro Dios
y también a los que nos rodean, porque nosotros estamos actuando como personas libertadas y libertadas por Dios de condenación, y eso produce gozo, eso produce alegría en nuestra alma. El libro de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 al 9, dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nosotros hemos sido libertados para formar un cuerpo que tiene cabeza, que se llama Jesucristo. Hemos sido libertados para servir a Dios como su cuerpo aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, una vez que Dios nos ha salvado, ¿qué nosotros debemos hacer? Y ahí comenzamos a ver las tareas que tenemos que practicar y dedicarnos a practicar estas tareas, porque son básicas para que nosotros nos mantengamos salvos. Y nos habla ese versículo 12 de ocuparnos en la salvación. La palabra griega es katergaseste. ¿Y sabes qué significa? Trabajar hasta el final, hasta completar lo comenzado, ir hacia la perfección, acabar el trabajo. Nosotros no somos los que nos detenemos, de aquellos que se detienen o que miran hacia atrás. No. Debemos de seguir hacia la meta, hacia la perfección. Y lo estamos haciendo. Estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos como si tuviéramos una ocupación que tenemos que completar hasta el final. ¿O estamos detenidos? ¿Qué nos detiene en este momento? ¿Qué te detiene a ti? El Señor nos dice que debemos entender lo que es ser salvado. Y nadie puede ocuparse de tu salvación ni de mi salvación. Debemos hacerlo nosotros mismos. Y una vez salvados, debemos de ocuparnos en obedecer a Dios de la nueva vida, y debemos de hacerlo hasta que nuestra vida esté completa, hasta que el Señor nos lleve a su hogar. Los filipenses eran un ejemplo excelente, y Pablo dice que ellos siempre obedecían a Dios, no solo cuando Él estaba presente, sino cuando Él se había ido. Por lo tanto, nosotros que hemos recibido una salvación tan grande, que hemos sido salvados en medio de tantas pruebas y de tantos conflictos en este mundo, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. La vida es un viaje de pruebas, tentaciones diarias, y nosotros somos tan débiles. Por eso nosotros debemos de acudir a Dios. Debemos ocuparnos en nuestra liberación, temiendo y temblando para no fallarle a aquel que es nuestro Salvador y nuestro juez. Hay que temblar ante el Señor para no desilusionarlo. Él nos ha salvado, nos demostró tanto amor, un amor sin límites, y no debemos defraudarlo ni herirlo. Debemos de temer y temblar, porque un día nos vamos a enfrentar al tribunal de Cristo, al Bimá, y seremos juzgados por la dedicación de nuestro servicio a Dios, estando en el cuerpo. Así que no debemos de perder tiempo, debemos de ocuparnos, debemos de continuar hacia adelante, como dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el libro de Isaías también, en el capítulo 8, versículo 13, te dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Hay una ocupación, hay unas tareas si somos salvos, y nosotros tenemos que practicarlas. Y te habla de que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor en este viaje de pruebas. Y la segunda tarea que nos dice este capítulo se encuentra en Filipenses 2:13,
Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La segunda tarea es trabajar con obediencia. Dice que debemos de obedecer. Si somos salvos, debemos de obedecer. Debemos de ocuparnos de la salvación trabajando con obediencia. Esta palabra que produce, que dice Filipenses 2:13, en griego es energón y significa que hay alguien que nos energiza. Dios pone motivaciones en nuestro hombre interior para que se haga su voluntad. Y sus motivaciones son internas. Dios está obrando y está dándonos poder para nosotros actuar. Él no te deja solo, Él no te deja sola. Él te dirige a través de su Santo Espíritu. Él te habla. Por lo tanto, no apagues la voz del Espíritu, no menosprecies las Escrituras. Pero tienes que hacerte estas preguntas. ¿Es Dios tu prioridad? ¿Estás buscando primeramente su reino y su justicia? ¿O estás buscando las añadiduras primero? ¿Tienes a Dios como Señor? ¿Escoges tú las posesiones de este mundo para acumular riquezas, prestigio, posiciones? ¿O te dejas dirigir por Él, dándole a Él primero, cumpliendo con sus negocios aquí en la tierra? Tenemos tareas. Nosotros debemos de practicar y dedicarnos por completo a la salvación. Te habla ese capítulo 2 de Filipenses de la tercera tarea que debemos de hacer si somos salvos. Te dice que debemos trabajar sin murmurar. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Que muchos problemas han traído las murmuraciones y los chismes en las congregaciones. La palabra griega es gogagusmon y significa estar como rezongando, murmurando, refunfuñando y quejándose. También significa utilizar un tono bien suave y silencioso a espaldas de la persona, murmurando contra ella y quejándose. Esto es el tipo de crítica, insatisfacción, búsqueda de fallas y chismes que se producen de grupos pequeños o corillos. Y lo que traen son contiendas, peleas, cuestionamientos internos y expresiones de dudas. ¿Sabes que esto trae división? Cuando la palabra del Señor es tan clara y nos dice, mira, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Trabajen con obediencia. Trabajen sin murmurar. Eviten las contiendas, los chismes en las congregaciones. Llámanos al 787-259-1155. ¿Sabes qué quiere lograr Dios en las congregaciones? La unidad como cuerpo para trabajar y llegar a la perfección, completar nuestro trabajo aquí en la tierra. Pero si hay división no lo podemos hacer, nos debilitamos. Y el Señor nos da unas reglas para nosotros poder tratar con los problemas y se encuentra en el libro de Mateo capítulo 18 versículo 15. ¿Tienes problemas con alguna persona o alguna persona contra ti? Te dice Mateo 18 versículo 15. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Te dice el versículo 17, y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco
quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Eso era lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Trátalo como publicano, como uno que no conoce a Dios, sino que su mirada está puesta en otras cosas. Y eran rechazados por el pueblo de Israel. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3 te dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y Pablo le hablaba a Timoteo de esto en su segunda carta, capítulo 2, versículo 24, y le decía, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿No puedes controlar tus impulsos? ¿O estás rodeado de personas contenciosas que no pueden ser amables, sino que son personas que crean problemas, caos, heridas en el corazón? Sigue esas instrucciones de Mateo 18:15. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Nosotros tenemos que practicar unas tareas para poder mantenernos en esa salvación. Te lo dice Filipenses 2, versículo 12. Y hay una cuarta tarea de la salvación y se encuentra en Filipenses 2:15. Trabajar para ser puros, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la generación que nos está rodeando, la generación de los últimos días, la generación de los últimos tiempos. Insensibles y egoístas, amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, gente que solo busca lo suyo. Estamos en medio de una generación que es maligna, perversa. Por lo tanto, tú y yo debemos de trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, obedeciendo a Dios en todo momento. Trabajar sin murmurar, desarrollando en todo momento unidad y trabajar para ser puros. No es fácil. No es fácil mantenernos puros en medio de una generación perversa, en medio de tanta tentación, en medio de tanta contaminación. El Señor nos dice que debemos de trabajar nuestra salvación y mantenernos libres de fallas y de censuras, mantenernos sin defectos por encima del reproche, del engaño, por encima del rechazo. Vamos a preocuparnos de no ser dañinos, de no dañar a otros, de no dañar a nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros vecinos. No seas como aquellos de doble ánimo, con aquellos que se mezclan con el mundo, que adulteran con el mundo. No debes contaminarte mirando y leyendo y escuchando perversiones mundanas e inmorales. Pablo le hablaba a los de Filipos, lleven cautivos todos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Sean irreprensibles. Y esta palabra viene del griego amoma, sin defecto. Y es una palabra tomada de sacrificios del Antiguo Testamento. Cada sacrificio que se le ofrecía a Dios tenía que ser puro, sin mancha. Todos nosotros somos llamados a reflejar la gloria de Dios. Por eso Jesús decía en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos esconder la gloria de Dios, no podemos esconder lo bueno que viene del cielo. Nosotros somos luces en medio de una generación que anda en tinieblas.
que anda confusa, atrapada, esclavizada por el diablo. Por eso, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea de salvación hasta lo último de la tierra. Debemos de ser puros, debemos exhibir la pureza del cielo, debemos demostrar a Jesucristo, debemos demostrar la gloria de Dios con nuestros actos. Debemos de exhibir el fruto producido por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Ese fruto bueno que da el árbol bueno. La quinta tarea que nos da ese libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 16. Consejos dados por Pablo a Filipos, a la iglesia de Filipos, para que procuraran trabajar su salvación con temor, con temblor. Dice, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, decía Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tenemos que agarrarnos de la palabra de vida como si fuera un ancla en medio de un mundo tan lleno de contaminación. Debemos de trabajar en mantener la palabra de vida porque es nuestra única esperanza. Cuando una persona está en medio del mar y ve una boya, trata de llegar a ella y agarrarse con toda su fuerza, o ve un bote o un madero y trata de agarrarse para mantenerse a flote. La palabra de Dios nos sirve a nosotros de ancla, es el ancla de nuestra fe. Y 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Agárrate de la palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo el enemigo de las almas? ¿Qué te dice la carne? ¿Qué te dicen los medios de comunicación y este mundo perverso? No los escuches. Agárrate de la palabra de Dios, que es lámpara a tus pies, que es lumbrera a tu camino. No te dejes llevar por lo que dice tu mente y tu corazón, ni tampoco la amargura que puede estar en tu corazón por algo que te han hecho. No, agárrate de la palabra del Señor. ¿Qué te dice Jesús que tú hagas? Llámanos al 787-259-1155. Vamos a dedicarnos a estas tareas que trae la salvación. Vamos a practicarlas. Y dice la sexta tarea, que se encuentra en Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado, decía Pablo, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Te está hablando de seguir el ejemplo del trabajo sacrificado, aunque duela. Aunque tú veas que no es fácil continuar por el camino estrecho, porque seguir a Cristo no es fácil. Él decía, nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva. Y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Ustedes confían en Dios y le sirven. Y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten, decía Pablo. Y entonces mi muerte será parte de esta ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz. Y quiero compartir esa alegría con ustedes. Alégrense pues conmigo. Dios mío, cuando nosotros podemos tener esa visión y tenemos ese entendimiento que tenía Pablo. Pablo se ofreció a sí mismo como un sacrificio para servir a los hombres. Nos estamos sirviendo nosotros a sí mismos como sacrificios para servir a los demás. Él tomó su cuerpo y lo ofreció como servicio para las personas. Nos estamos desgastando nosotros.
Estamos presentándonos a los demás, aunque duela, aunque tengamos que hacer esfuerzo, aunque nos agotemos, aunque no tengamos fuerzas. Pablo vivió para nada más que para mantener la palabra de vida por la gente. Su cuerpo fue tratado como si fuera un sacrificio para ese propósito. Te preocupan las almas, te preocupan las vidas, te preocupa tu familia que sea salva, te preocupan los vecinos y tus compañeros de trabajo, tus amigos. En Lucas capítulo 9, 23 nos dice Jesús que le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es fácil seguir a Jesús. Nos cansamos, nos desgastamos. A veces nos desanimamos y nos desalentamos, nos enfermamos. Pero lo que hemos recibido tiene mucho valor. Por eso la salvación hay que ocuparse de ella con temor y con temblor, porque nosotros habemos sido comprados por precio. Por lo tanto, Pablo decía: glorificad pues a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pertenecemos al Señor, hemos sido salvados. Por lo tanto, tenemos que trabajar con obediencia. Tenemos que trabajar sin murmurar. Tenemos que trabajar para ser puros. Tenemos que trabajar para brindar testimonio a los demás y seguir el ejemplo del trabajo, aunque sea un sacrificio. Vamos a orar en este momento. Llámanos al 787-259-1155. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Dios, hemos recibido un regalo tan grande que es la salvación y tenemos que ocuparnos de ella con temor y temblor, como tú dices en tu palabra. Dios, Pablo lo hizo y le enseñaba a los de Filipo a hacerlo también. Señor, él estaba agradecido de esta iglesia que le servía al Señor y cumplía todas estas tareas. Señor, ayúdanos a nosotros, ayúdanos, Señor, a cumplir contigo, ayúdanos, Padre, a desgastarnos por el Evangelio, ayúdanos a ofrecernos como sacrificio grato a ti, Señor, que es el culto que tú esperas recibir de adoración. Oh Dios amado, mira, Señor, los que están enfermos, los que están desanimados, los que están desalentados, mira los que han vuelto atrás, mira los que, Señor, no quieren continuar hacia adelante porque el sacrificio es grande. Anímalos tú, Señor, a través de esta prédica, de esta exhortación, Señor amado, anímalos a continuar hacia adelante, ocupados, Señor, en su salvación con temor y temblor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Rolet de Justicia. Se despide de usted de la pastora Nilda Álvarez de Caraballo. Dios te guarde.